Esto me lo contó Rubén Salgado, operador con más de 20 años en carretera. No era hombre de cuentos ni supersticiones. Cuando me lo relató, lo hizo como quien necesita sacarse algo del pecho, no como quien busca asustar a nadie. Me dijo desde el inicio, si no me crees, está bien. Yo tampoco me creí durante meses. Rubén cubría rutas largas entre Tamaulipas y Veracruz, cargando abarrotes y material industrial. Conocía cada desviación, cada gasolinera falsa, cada tramo donde el asfalto se vuelve traicionero por el calor. No era novato, y eso es importante entenderlo, sabía reconocer cuando el cansancio empezaba a jugarle trucos a la mente. La noche del incidente salió tarde de un patio en Altamira. El retraso no era grave, pero lo obligaba a manejar de madrugada, el horario que ningún operador prefiere. No por fantasmas, sino por errores humanos, gente dormida al volante, alcohol, microsueños. El camión estaba en buen estado, tacógrafo funcionando, frenos revisados, radio encendido solo por costumbre. Nada fuera de lo normal. El tramo ocurrió en una carretera secundaria, de esas que no aparecen bien señaladas en los mapas nuevos, pero que los traileros siguen usando para ahorrar tiempo y casetas. Un tramo recto, largo, sin iluminación, flanqueado por monte bajo y potreros abandonados. Rubén recuerda con precisión la hora, 2:17 a.m. Lo sabe porque revisó el registro después. Fue entonces cuando vio al primer camión detenido. Era un tráiler antiguo, caja seca, color blanco amarillento, orillado sin luces de emergencia. Eso ya era raro. Cualquier operador sabe que dejar un camión así es jugarle al destino. Pensó en detenerse, pero algo no le cuadró. No había conos, no había reflejantes, no había nadie pidiendo auxilio. Siguió de largo. Unos kilómetros después, vio otro. Misma caja, mismo color, mismo ángulo, como si ambos hubieran sido estacionados de la misma manera. Esta vez Rubén bajó la velocidad. Miró con atención. Las placas estaban cubiertas de tierra, como si llevaran semanas ahí. Eso no pasa, me dijo. En esa ruta, un camión abandonado no dura ni horas. Apretó el volante. Sintió ese tipo de incomodidad que no se puede explicar, pero que todo operador reconoce. No era miedo, era alerta. Encendió el radio. ¿Alguien por aquí en el tramo del 86? Silencio. Ni interferencia. Nada. Unos minutos después, la carretera empezó a sentirse distinta. No visualmente, sino en el manejo. El camión parecía más pesado. El motor respondía con un segundo de retraso. Rubén revisó los indicadores, todo normal. Entonces vio algo que no debía estar ahí. Un señalamiento oxidado, casi ilegible, clavado torcido en la orilla. No indicaba velocidad ni curvas. Solo tenía números pintados a mano. Kilómetro 114. Rubén frunció el ceño. Ese kilómetro no existía. Lo sabía porque su ruta pasaba del 109 al 123 sin intermedios señalados. Pensó que era una broma, vandalismo, algo viejo. Avanzó. 5 minutos después, el mismo señalamiento. Kilómetro 114. Se detuvo por primera vez. Bajó del camión con la linterna. El aire estaba pesado, sin viento, sin insectos. El silencio no era total, pero tampoco natural. No había grillos, ni aves, ni tráfico lejano. Se acercó al señalamiento. La pintura no estaba fresca, pero tampoco tan desgastada como para llevar años ahí. El poste estaba enterrado con cemento viejo. Rubén regresó al camión con una idea incómoda. Había avanzado, pero no había salido del mismo punto. Arrancó de nuevo. Esta vez aceleró más de lo recomendado. Necesitaba ver luces, una curva, cualquier referencia distinta. Nada. El tacógrafo seguía avanzando. El reloj también. No estaba detenido. No estaba dormido. Entonces aparecieron las luces traseras de un tráiler adelante. Rubén sintió alivio inmediato. Redujo velocidad para alcanzarlo. Las luces eran antiguas, amarillentas, no LED. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, notó algo imposible. El camión no tenía placas visibles, ni logotipo, ni número económico. Intentó rebasarlo. No pudo. Cada vez que se movía al carril izquierdo, el otro camión hacía lo mismo, sin señalizar, sin variar velocidad.
No era agresivo, era mecánico, como un reflejo. Ahí fue cuando me sudaron las manos, me dijo, porque eso ya no es cansancio. Encendió las altas. En el reflejo de la caja vio algo que lo obligó a frenar en seco. No había conductor visible en la cabina del otro tráiler. Ningún movimiento, ningún perfil, ningún brillo. El camión de adelante simplemente siguió, alejándose lentamente hasta desaparecer en la oscuridad. Y entonces, como si alguien hubiera accionado un interruptor, aparecieron luces a lo lejos. Una curva, un anuncio real, kilómetro 123. Rubén salió del tramo. Se detuvo en la primera gasolinera abierta. Bajó temblando. Revisó el tacógrafo, el GPS, el consumo de combustible. Todo indicaba que había recorrido casi 40 kilómetros en un tramo que no superaba los 15. Cuando preguntó a otros operadores, nadie reconoció el kilómetro 114. Solo uno, un hombre viejo, le dijo en voz baja, ahí se quedan los que no debían seguir. Rubén nunca volvió a usar esa ruta, no porque crea en fantasmas, sino porque, hasta hoy, no puede explicar dónde estuvo durante esos minutos. Y eso, para alguien que vive de medir kilómetros, es lo más aterrador. Este relato llegó a mí por medio de un audio, no por escrito. Una nota de voz de casi 40 minutos que me pidió escuchar completa antes de juzgar. La envió Manuel Ortega, operador de tráiler desde hace 18 años, especializado en transporte nocturno de carga refrigerada. Me advirtió algo desde el inicio. No vi fantasmas, vi personas. Y eso es lo peor. Manuel cubría la ruta entre Puebla y el norte de Veracruz, un trayecto engañoso. No es una carretera famosa por accidentes ni por historias raras. Justamente por eso, lo que ocurrió resulta difícil de aceptar. Todo pasó en un tramo recto, monótono, de esos que no te mantienen despierto ni te dejan dormir. El tipo de carretera donde la mente empieza a llenar los huecos del silencio. Eran cerca de las 3:40 de la madrugada. Manuel iba solo, con la radio apagada para mantenerse alerta. El frío del sistema de refrigeración se filtraba ligeramente en la cabina, manteniéndolo despierto. No había ingerido alcohol, no había medicamentos, no llevaba más de 8 horas manejando. Esto también es importante. A la distancia vio la primera luz. No era un reflejo, no era un vehículo, era una luz fija, blanca, a la orilla del camino, a la altura del arcén. Pensó que podía ser alguien con una linterna o el celular, quizá un auto averiado. Redujo la velocidad. Al acercarse, distinguió una figura humana. Un hombre, parado de espaldas, inmóvil, sosteniendo algo que emitía luz. No hacía señas, no volteaba. Manuel sintió incomodidad, pero no miedo. En carretera es común ver gente caminando, aunque no debería serlo. Decidió no detenerse. Pasó de largo. Por el espejo retrovisor, vio que la figura no se movió. 1 kilómetro después, vio otra luz. Esta vez eran 2 personas, una mujer y un niño, tomados de la mano. Ambos miraban hacia el carril, sin expresión visible. La luz parecía provenir del pecho de la mujer, no de un objeto identificable. Manuel apretó el volante. Ahí pensé que algo no estaba bien, dijo en el audio. Pero no en el sentido paranormal, en el sentido lógico. ¿Qué hacían ahí? Reducir la velocidad no era opción. Detenerse tampoco. Pasó de largo otra vez. 5 minutos después, la carretera se pobló de luces dispersas, no juntas, no en grupo. Personas solas, separadas por metros, paradas en silencio, mirando hacia el camino. Algunas parecían adultos, otras niños. Ninguna levantaba la mano, ninguna caminaba. Todas estaban quietas. Manuel intentó racionalizarlo: peregrinos, migrantes, gente desorientada. Pero algo no encajaba. La postura era idéntica, la forma de mirar, también. No reaccionaban al ruido del tráiler, ni al viento, ni a las luces altas. Eran como maniquíes respirando. Encendió el radio. ¿Algún operador por el tramo del kilómetro 100 y algo? ¿Están viendo esto? Respuesta inmediata. Sí, una sola palabra. Voz masculina, nerviosa. ¿Cuántos ves? Preguntó Manuel. Silencio. No los cuentes, respondió la voz. No los mires mucho.
La comunicación se cortó. Manuel empezó a sudar. Bajó la velocidad casi de forma inconsciente. Fue entonces cuando uno de ellos se movió. Un hombre dio un paso hacia el carril. Solo uno, lento, medido. No para cruzar, sino para colocarse justo en la línea blanca. Su rostro era visible ahora, iluminado desde abajo por una luz que no provenía de ningún objeto. No tenía expresión. Manuel tocó el claxon. El hombre no reaccionó. Frenar en seco podía provocar que la caja se deslizara. Acelerar implicaba pasar demasiado cerca. Eligió lo segundo. Cuando pasó junto a él, lo vio claramente. La piel no estaba pálida ni descompuesta. Estaba normal, demasiado normal. Ojos abiertos, húmedos, enfocados. Respiraba, pero había algo imposible, no proyectaba sombra. El siguiente tramo fue peor. Las figuras empezaron a aparecer en medio del carril, obligándolo a esquivarlas. No corrían, no gritaban, solo aparecían, como si la carretera los colocara ahí. Manuel gritaba solo en la cabina, decía groserías, rezaba, se insultaba a sí mismo para mantenerse despierto. Revisó el tablero una y otra vez, todo funcionaba. Entonces vio el accidente, un tráiler volcado, reciente, luces intermitentes encendidas, la caja abierta, restos de carga esparcidos, y alrededor, las mismas personas, ahora mirando el camión, como espectadores. Manuel frenó, bajó de la cabina sin pensarlo. Necesitaba ayuda, necesitaba comprobar que aquello era real. Caminó hacia el tráiler volcado. No había conductor, ni sangre, ni señales de arrastre. El interior de la cabina estaba intacto. Las luces seguían encendidas, como si el camión hubiera sido abandonado segundos antes. Alguien habló detrás de él. No debiste parar. Era una mujer, una de las figuras. De cerca, se veía completamente humana, cansada, ojerosa, asustada. ¿Qué está pasando?, preguntó Manuel. La mujer lo miró con desesperación. Nosotros también vimos luces. Detrás de ella, las demás figuras comenzaron a acercarse lentamente. Manuel retrocedió. ¿Cuánto tiempo llevas aquí?, preguntó. No lo sé, respondió. El reloj no avanza. Manuel sintió un zumbido en los oídos. Corrió hacia su tráiler. Subió. Arrancó sin mirar atrás. La carretera cambió de pronto. Curvas, señales reales, tráfico a lo lejos. Salió del tramo como si hubiera despertado. Se detuvo en un retén minutos después. Los oficiales notaron su estado. ¿Vio el accidente?, le preguntaron. Sí, respondió. ¿Dónde está el conductor? Los oficiales se miraron entre ellos. Ese camión se volcó hace 3 años, dijo uno. Nunca encontraron al operador. Manuel dejó el oficio meses después. A veces sueña con luces blancas a la orilla del camino, personas esperando. No sabe qué son, pero sabe algo con certeza. No eran apariciones, me dijo. Eran personas que no llegaron a ningún lado. Y eso, en carretera, es peor que cualquier fantasma. No fue una historia que me buscaron para contar. Fue una conversación incómoda, de esas que empiezan como anécdota y terminan con silencios largos. Me la contó Raúl Castañeda, operador de tráiler con 15 años de experiencia, mientras esperábamos turno en un patio de carga. Nadie más estaba cerca. Cuando terminó, no me pidió que le creyera. Solo dijo, yo sé lo que vi, y sé lo que no puede explicarse. Raúl hacía viajes nocturnos constantes entre San Luis Potosí y la zona montañosa de Veracruz. No le gustaban, pero pagaban mejor. Conocía bien los tramos donde la señal se pierde, donde el cansancio aprieta y donde detenerse es una mala idea. La noche que todo ocurrió llevaba carga ligera. El camión respondía bien. Iba despierto, atento, con café reciente y música baja. Eran poco más de las 2:50 de la madrugada cuando la vio por primera vez. Estaba parada a un costado de la carretera, justo antes de una curva cerrada. No hacía señas exageradas. No levantaba los brazos. Solo estaba ahí, de pie, con una chamarra oscura y el cabello largo cubriéndole parte del rostro. Raúl pensó lo mismo que cualquier operador pensaría, no te detengas. Pero algo le llamó la atención. No parecía desesperada, no parecía asustada, parecía agotada. Redujo la velocidad. Eso fue lo primero que hice mal, me dijo. Reducir.
Al pasar junto a ella, la mujer dio un paso adelante y levantó la mirada. Raúl alcanzó a ver su rostro por un segundo. No estaba llorando, no gritaba, solo lo miró como quien ya había esperado demasiado. Frenó, no del todo, lo suficiente para bajar la velocidad y escuchar el golpe seco de unos nudillos contra la puerta del copiloto. Raúl dudó, miró los espejos, no vio a nadie más, abrió apenas la ventana. ¿A dónde va?, preguntó. «Donde usted vaya», respondió ella. La voz era baja, normal, sin dramatismo. Eso lo desconcertó más que un grito. Raúl evaluó riesgos. No había señal. Estaba en curva. Dejarla ahí tampoco parecía correcto. Abrió la puerta. La mujer subió sin decir gracias. Se sentó derecha, mirando al frente. No llevaba mochila ni bolsa, solo la chamarra y unos jeans gastados. Raúl arrancó. Durante varios minutos ninguno habló. Él la observaba de reojo. La mujer respiraba con normalidad. No se veía alterada. Tenía las manos sobre las piernas, apretadas, como si estuviera conteniéndose. ¿Todo bien?, preguntó Raúl. Ella asintió. ¿De dónde viene?, caminando. ¿Desde dónde? No lo sé. Raúl sintió una incomodidad sorda. No miedo, algo peor, descoloque. Las respuestas no eran evasivas, eran honestas, y eso no ayudaba. Siguieron avanzando. La carretera estaba vacía. Raúl notó algo extraño. El radio comenzó a fallar. No interferencia, sino cortes limpios, como si alguien apagara y prendiera el sonido. ¿Tiene familia?, preguntó él, más por romper el silencio. Creo que sí, respondió ella, pero no recuerdo bien. Raúl apretó el volante. La miró directamente por primera vez. La mujer parecía joven, no más de 30 años. Tenía ojeras profundas, la piel fría, incluso bajo la luz del tablero. ¿Está bien?, insistió. Ella giró lentamente la cabeza hacia él. No debería haberme subido, dijo. Antes de que Raúl pudiera responder, el camión se apagó. No el motor, todo. Luces, tablero, radio, oscuridad total. Raúl maldijo. Giró la llave. Nada. Silencio absoluto. El camión estaba muerto. ¿Qué pasó?, preguntó la mujer, ahora con un tono distinto, más urgente. Raúl bajó del camión con la linterna. Revisó batería, conexiones, fusibles. Todo parecía en su lugar. El motor estaba tibio. No tenía sentido. Regresó a la cabina. No sé, dame un segundo. La mujer no respondió. Raúl encendió la linterna dentro de la cabina. El asiento del copiloto estaba vacío. No había puerta abierta. No había ruido. No había movimiento. La mujer no estaba. Raúl bajó de golpe. Rodeó el camión. Alumbró la carretera, la cuneta, el monte bajo. Gritó. Nada. No había forma de que hubiera bajado sin que él lo notara. No había tiempo. No había espacio. Volvió a subir, temblando. En ese momento, el tablero se encendió solo. El motor respondió como si nada hubiera pasado. Raúl arrancó y manejó hasta el primer parador abierto. No habló con nadie. Se quedó sentado, mirando el asiento vacío durante casi una hora. Al amanecer, notó algo que no había visto antes. Sobre el asiento del copiloto había una marca hundida, como si alguien hubiera estado sentado ahí durante mucho tiempo. La tapicería estaba fría, demasiado fría. Raúl reportó el incidente a su empresa como falla eléctrica. No mencionó a la mujer. No quería problemas. No quería explicaciones. Pero la historia no terminó ahí. Días después, en una gasolinera del mismo tramo, un operador viejo lo escuchó contar lo sucedido, a medias. El hombre lo interrumpió. ¿Chamarra oscura?, preguntó. ¿Cabello largo? Raúl asintió lentamente. Se subió conmigo hace años, dijo el hombre. También desapareció. Le contó que había habido un accidente en esa curva, un auto compacto. Una mujer que sobrevivió al impacto inicial, pero murió horas después intentando pedir ayuda. Caminó por la carretera hasta que el frío la venció. Dicen que no pide auxilio, concluyó el viejo. Solo se sube, porque ya no sabe cómo volver. Raúl dejó ese camión meses después. Cambió de ruta, cambió de horarios. Nunca volvió a detenerse por nadie en carretera. Pero me confesó algo antes de despedirse. A veces, cuando manejo de noche, el asiento del copiloto se hunde solo. No escucha voces,
no ve reflejos, solo siente que alguien viaja con él. Y para un hombre que vive solo en la cabina, eso es suficiente para no volver a manejar de madrugada. Esto no ocurrió de golpe, no fue una aparición súbita ni una escena espectacular. Eso es lo primero que dejó claro Héctor Lira, operador de quinta rueda con más de 20 años en carretera. Me dijo algo que todavía me retumba. Si hubiera sido un fantasma, habría sido más fácil. Esto sabía manejar. Héctor transportaba acero desde Monterrey hacia el puerto de Veracruz. Una ruta larga, pesada, con tramos donde el error humano se cobra caro. Era un viaje nocturno por necesidad logística, no por imprudencia. El camión estaba cargado casi al límite permitido. Cada curva debía tomarse con precisión. Eran cerca de las 3:10 de la madrugada cuando empezó a sentirlo, no verlo, sentirlo. Una presión leve en la cabina, como cuando sube alguien más y el aire cambia. Héctor revisó los espejos. Nada. Miró el tablero. Todo normal. Pensó en cansancio, en tensión acumulada. Siguió. Minutos después, el camión perdió velocidad sin razón aparente. No era falla mecánica. El motor respondía, pero algo parecía oponerse al movimiento, como si la carga pesara más. Héctor bajó un cambio. Fue entonces cuando escuchó el primer sonido. Un roce metálico, suave, del lado del copiloto. No un golpe, no un arañazo. Un deslizamiento lento, deliberado, como si alguien pasara los dedos por la puerta. No frené, me dijo. Ese fue mi instinto, no frenar nunca. Miró de reojo. El asiento del copiloto no estaba vacío. No había visto subir a nadie. No había parado. No había reducido lo suficiente como para permitirlo. Sin embargo, algo estaba ahí. No era una persona completa. No al principio. Era una forma incompleta, como si la oscuridad hubiera tomado volumen. Tenía contorno humano, pero mal definido. No tenía rostro claro. Donde deberían estar los ojos había profundidad, no huecos, sino distancia. Héctor sintió un frío inmediato en el pecho. No gritó, no habló, se sentó. El camión perdió otro poco de velocidad. El ente, porque no encontró otra palabra, se acomodó en el asiento y Héctor sintió el cambio físico. El camión ganó peso real. El volante se volvió más duro. La suspensión crujió. Eso fue lo que me convenció de que no estaba alucinando, dijo. Las máquinas no imaginan. ¿Qué quieres?, preguntó Héctor en voz alta, más por necesidad que por valentía. La cosa giró lentamente la cabeza hacia él. Cuando habló, no usó la boca. El sonido se formó dentro de la cabina, grave, áspero, como metal bajo tensión. Bajar. Héctor negó con la cabeza. No puedo. Voy cargado. El ente inclinó el torso hacia adelante. El camión dio un jalón brusco hacia la derecha. Héctor corrigió de inmediato. El corazón le golpeaba el pecho. Bajar, repitió la voz. Despacio. Me voy a matar, respondió Héctor. Y a ti contigo. Hubo una pausa. Luego, algo que no esperaba, una risa breve, seca. Eso es. Héctor entendió entonces. No quería que se detuviera. No quería que bajara por seguridad. Quería que perdiera el control. El ente empezó a moverse. No bruscamente. Cambiaba el peso del cuerpo. Se inclinaba. Se acomodaba mal. Cada movimiento afectaba la estabilidad del camión. En una curva leve, el tráiler se abrió más de lo debido. Héctor sudaba. Sus manos temblaban. Cada corrección exigía más fuerza. Bájate, ordenó. No te voy a llevar. El ente se inclinó hacia el tablero. Las luces parpadearon. Tú ya llevas a muchos, dijo. Solo no los miras. Héctor gritó. Aceleró para salir del tramo de curvas. El ente respondió aumentando el peso. El motor rugió, forzado. La velocidad subía, pero el control disminuía. En una curva más cerrada, el tráiler patinó ligeramente. Ahí fue cuando Héctor hizo algo que, según él, le salvó la vida. Soltó el volante, no del todo. Solo lo suficiente para que el camión dejara de luchar contra la fuerza extra. Dejó que bajara velocidad por sí mismo. El ente reaccionó. No, dijo la voz. No así. El peso se desplazó de golpe hacia la puerta. El camión se inclinó peligrosamente. Héctor retomó el control con todas sus fuerzas. Si quieres matarme, gritó, tendrás que hacerlo tú. El ente se quedó quieto.
El camión recuperó estabilidad poco a poco. La velocidad bajó. El motor dejó de forzarse. Durante varios segundos no ocurrió nada. Luego, Héctor sintió como el peso desaparecía. El asiento del copiloto quedó vacío. El aire volvió a la normalidad. El volante respondió como siempre. Héctor no se detuvo hasta llegar a un parador con luz y gente. Bajó temblando. Revisó el camión. No había daños visibles. Pero el miedo real llegó después. En el reporte del tacógrafo, el sistema marcaba oscilaciones de peso imposibles. Variaciones bruscas, como si alguien hubiera subido y bajado repetidamente sin que el camión se detuviera. Días después, otro operador le contó algo peor. Eso no busca accidentes, le dijo. Busca choferes que luchen. ¿Por qué?, preguntó Héctor. Porque los que se rinden no lo sienten. Héctor dejó la ruta nocturna. Cambió de turnos. Nunca volvió a manejar ese tramo de madrugada. Pero me confesó algo al final, en voz baja. A veces, cuando freno fuerte, siento que alguien se recarga en el asiento. No lo ve, no lo oye, solo siente el peso. Y para un trailero, no hay nada más aterrador que algo que sabe exactamente cuándo empujar.